Conocer y hablar de uvas y por lo tanto de los vinos significa poner en práctica una serie de elementos que son precisamente, en primer lugar, la materia prima, es decir, la uva con la cual vamos a vinificar, los procesos dentro de los cuales vamos a detallar la parte relacionada a la vendimia, al trabajo en bodega, los procesos de fermentación, los procesos relacionados al incubado, los tratamientos de corrección de las vendimias, hasta llegar al producto final, pero con calidad. Y eso significa conocimiento, significa disposición por parte de las personas que están vinculadas a este importante tema a generar precisamente un cambio en una serie de aspectos relacionados a la tecnología que está al alcance de nosotros y que podemos muy bien utilizarla. En este libro nosotros hemos desarrollado un contenido de 17 capítulos, precisamente una serie de aspectos que parten precisamente de las producciones, las estadísticas de producción de los viñedos nacionales, así como también de los países considerados como primeros productores y exportadores de uva y de vino, las características de este proceso de producción, tanto en uva como también de vino, los países más importantes a nivel de Europa y de América, que es nuestro espacio en el cual nosotros tenemos que desarrollar este tema tan importante. Luego hablamos de las variedades, que son denominadas variedades preferentes, variedades autorizadas para la producción de vino, a diferencia de aquellas variedades conocidas como variedades para mesa, que son dos cosas distintas y que seguramente las desarrollaremos, las explicaremos en este momento. Luego hablamos en forma detallada de un término que para nosotros probablemente es un término nuevo o algunos ya lo conocemos, es precisamente las denominaciones de origen. Es decir, la producción de un determinado producto, en este caso hablamos de vino, producido en una zona específica con una variedad preferente o autorizada en las condiciones climáticas y de suelos precisos para definir de esta manera la característica del producto. Nosotros quizás tenemos algunas variedades dentro de todo el marco de variedades que tienen las colecciones ampelográficas muy reducido, pero ya hemos empezado en el país a introducir variedades que están vinculadas a las mejores elaboraciones, porque son las variedades precisamente que nos dan el buen contenido de azúcares para generar un buen contenido de alcohol. Las características sensoriales de las variedades, es decir, variedades que muestran sus características desde el punto de vista de su aroma, ¿no?, de su contenido de azúcares, de acidez, de sus taninos, es decir, de todo ese complejo de sustancias que finalmente le van a transmitir al vino sus propias cualidades y que van a definir lo que nosotros conocemos como vino joven, vino de reserva o de crianza en la serie reserva, gran reserva, y aquellos vinos ya más sofisticados conocidos como los vinos de reserva real. Y al mismo tiempo la serie de vinos que también están muy conocidos, ¿no?, como los vinos gasificados, vinos espumosos, popularmente conocidos como champán o como cavas, el jerez, las mistelas, es decir, un panorama muy amplio de elaboraciones, pero en base a un conjunto de conocimientos que necesitamos que nuestros productores lo tengan en cuenta. También hacemos referencia en esta obra a aspectos relacionados a los procesos, es decir, luego que la uva es cosechada en el viñedo, proceso conocido como vendimia, tiene que ser llevado a la bodega. En la bodega se desarrolla ya todo el proceso, desde el despalillado, el estrujado, el prensado, el incubado, la fermentación. Y el proceso de fermentación precisamente es uno de los que debe
tenerse mucho en cuenta, porque hay no solamente fermentación alcohólica, sino también hay una fermentación de acabado o de afinamiento que se llama la fermentación maloláctica. Y en los champanes hablamos de un tipo de fermentación especial conocida como la segunda fermentación en base a los azúcares residuales que quedan o que se les puede añadir, y que en su momento los franceses, gracias al descubrimiento que hizo uno de los primeros enólogos, un monje conocido como Dom Pérignon, ¿no?, descubrió precisamente el famoso método champenois, el cual ha servido y se sigue utilizando en la famosa elaboración de vinos espumosos, vinos conocidos como champanes. Luego hablamos de aspectos relacionados a el desarrollo de la vitivinicultura en nuestra región, cómo llegó la uva a la región de Latinoamérica, el Perú principalmente. Luego hablamos de la vitivinicultura en países vecinos, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, cuáles son las características de esas producciones y las características de sus vinos. Además de hablar también de otros vinos a nivel mundial, como los elaborados en México, en Francia, en Italia, los vinos elaborados en Alemania, es decir, un contexto muy amplio para que nuestro consumidor esté o se dé por enterado de que aquí en Cajamarca también tenemos la oportunidad de hablar de un producto tan importante y tan antiguo, mucho más antiguo que cualquier otro producto en la alimentación. La uva y el vino prácticamente fueron, junto con el trigo y el olivo, los más antiguos, y que han sido la base de la alimentación de los pueblos en Europa, cuando hablamos pues de las historias bíblicas, ¿no? Ahí podemos encontrar que el vino pues data de más de unos 2000 años antes de Cristo. Es decir, su historial es bastante ancestral y es de mucha ilustración. Luego tenemos aspectos relacionados ya a ese componente importante que es asociar el vino a la comida, es decir, el maridaje. ¿Qué comida tiene que acompañarse con un vino tinto? ¿Qué comida tiene que acompañarse con un vino blanco? ¿Qué comida tiene que acompañarse con un vino de crianza o de reserva, un vino joven o un vino de gran reserva? ¿Por qué se llama vino de reserva? ¿Por qué se llama vino gran reserva? ¿Por qué se llama vino joven o vino de cosecha? ¿Cuáles son las características y las diferencias? ¿Por qué el vino tiene que mantenerse bajo ciertas condiciones de temperatura? ¿A qué temperatura debe servirse el vino? Si es igual servir un vino tinto o un vino blanco en un solo tipo de copa, ¿es la copa esta la ideal? ¿O esta copa la que comúnmente, por ejemplo, encontramos en el mercado? ¿Qué artificios podemos utilizar para mejorar la presentación del vino, para facilitar que los aromas del vino puedan ser percibidos y poder encontrar finalmente el famoso bouquet? ¿Qué quiere decir el bouquet del vino? ¿Es correcto utilizar cualquier elemento para descorchar el vino, o es que hay que hacerlo con los instrumentos ideales y recomendados? ¿Qué tamaño, qué longitud debe tener este serpentín y hasta dónde debe penetrar en el corcho? Son una serie de elementos que detallamos en esta obra porque creemos que a partir del momento necesitamos tener una cultura del vino. La cultura del vino implica conocer en qué momento debo abrir la botella, en qué momento debo presentar la copa, de qué manera, si esta copa es la ideal para un vino tinto o de repente no lo es. El diámetro de la boca de la copa en esta que estoy mostrando, característica para un vino tinto. ¿Por qué? Porque tiene una boca más cerrada que el cuerpo mismo. ¿Y por qué tiene que ser así la copa? No porque a alguien se le ocurrió, sino porque hay una razón fundamental. Los aromas del vino a la temperatura de 17 a 18 grados, de preferencia de los vinos tintos, tienen que mantenerse para poder percibirse a través del olfato, para poder degustar luego y encontrar el bouquet. Y si esta copa tiene esa característica de una boca muy abierta, entonces los aromas se van a elevar, se van a perder inmediatamente. Y a veces cometemos una serie de errores. Por ejemplo, he tomado esta copa, que no es una copa precisamente para tomar el vino. Es una copa que tiene, verán ustedes, un fondo distinto, ¿no? Un matiz medio
cenizo con una serie de líneas. Las copas para vino deben ser de esta característica, es decir, una copa de vidrio o una copa de cristal, con una pierna o un soporte característico para poder, digamos, observar, mover, facilitar el desplazamiento del vino dentro de la copa. Esta no nos ayuda en absoluto. Tendrá algunos otros usos o algunas otras recomendaciones para cualquier otro tipo de licor, menos para vino. Entonces, eso significa cultura de vino, servicio, que muchas veces lo dejamos de lado. Y si queremos tener prestigio en una empresa turística, en donde naturalmente el hotel, el restaurante, es visitado por turistas nacionales o extranjeros, deben encontrar a la mano una calidad de servicio que da esmero y que da prestigio para encontrar en el futuro nuevos turistas, nuevos visitantes, con atención preferente y de calidad como la que debe hacerse. El caso, por ejemplo, de tomar un vino, ¿no? Un vino blanco, servido en esta copa, no es lo ideal, porque la boca de la copa para un vino blanco es distinta, es mucho más abierta, ¿no? Para facilitar que los aromas precisamente puedan desplazarse. ¿Y debido a qué? Debido a que el vino blanco se sirve a una temperatura distinta, a una temperatura entre 6 a 8 grados centígrados. Entonces necesitamos de que ese aroma se vaya desplazando con facilidad. En cambio, en el vino tinto, si se dan cuenta, la boca es mucho más cerrada. ¿Para qué? Para que los aromas no se escapen, toda vez que el vino se está sirviendo a una temperatura de 17 a 18 grados centígrados. Y si hablamos de un vino espumoso como es el champán, esta ya no es la copa ideal, o esta tampoco, esta ya lo hemos desechado, esta no es una copa para vino, pero lo he traído para que ustedes se den cuenta de que en efecto a veces cometemos una serie de errores en nuestro servicio. Entonces servirá para algunos otros fines, por supuesto, pero no para vino. Entonces lo vamos a poner por este ladito. Y hay otros elementos, ¿no? Como el que quiero presentar acá. Este es un dispositivo que nos ayuda a extraer o permitir, en otras palabras, que en el momento del servicio el vino caiga a la copa de manera que con el contacto con el oxígeno facilite el desprendimiento de sus aromas. Entonces yo tomo la botella y en esta posición coloco y empiezo a hacer el servicio. El vino va a atravesar todo este dispositivo, es un oxigenador, va a circular a través de unas cánulas que se pueden observar allí y al momento de caer, va a caer ya, digamos, un vino más oxigenado. Eso es muy importante porque con el oxígeno, con la presencia del oxígeno, los aromas se van a percibir mejor. Naturalmente no siempre hay que disponer de estos elementos. Tienen, en algunos casos, sobre todo en los mejores restaurantes, este tipo de atenciones. De manera que el consumidor, ¿no?, va a sentirse satisfecho de un buen servicio. Cuando hablamos del proceso de abrir las botellas, muchas veces hemos visto, y con frecuencia ocurre, ¿no?, que como no encontramos este elemento que se llama el descorchador, tirabuzón, como queramos llamarlo, entonces recurrimos inmediatamente a la cocina y con un cuchillo o hasta a veces con un clavo empezamos a hacer a destapar la botella, y eso verdaderamente es inapropiado. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, este famoso vino Señorío de Nava, un vino de reserva, de la reserva de Riviera del Duero, ¿no?, reserva 1994. Aquí tenemos un vino Darius Arrive, un vino Marqués de la Concordia, también proveniente de
de las bodegas europeas, ¿no?, francesas, tenemos un vino Chateau Purassac, un Grand Cru, que es uno de los vinos de gran connotación en Francia, en Bélgica, en Alemania, ¿no? Tenemos por acá un vino Marqués de Arienzo, ¿no?, un gran reserva, un Rioja, que nos ayuda a explicar cada uno de estos detalles que estamos dando en este momento, como por ejemplo también este vino alemán, ¿no?, un Mosela elaborado con la variedad Riesling. Esto, entonces, imagínense ustedes tener que abrirlo, ¿no?, con un cuchillo, con un tenedor o a veces con un clavo, es prácticamente un delito. Entonces tenemos que recurrir a utilizar los elementos apropiados, distintos tipos de instrumentos para descorchar, ¿no?, distintas fabricaciones. Y decía en algún momento que necesitamos hacer una demostración de cómo abrir una botella. Para eso, el sommelier siempre debe tener a la disposición ciertos elementos, los manteles, que ayudan mucho a este servicio. Entonces, previo a la apertura de una botella, el sommelier primero debe proceder a hacer una limpieza. ¿De qué? Una limpieza de la cápsula, a fin de poder separar cualquier partícula extraña. Luego, con un cuchillo, ¿no?, sacar el tapón de esta cápsula, ¿no?, y una vez retirado ese tapón, luego hacer una limpieza y queda ya prácticamente visible el corcho. En ese momento tenemos el descorchador, cuya longitud, ¿no?, en el momento de su uso no debe atravesar la longitud del corcho, no debe atravesarla, toda vez que el atravesar la longitud del corcho significaría dejar pasar partículas hacia el vino. Entonces, la longitud de penetración debe ser antes de la parte final. Y luego, pues, extraer con mucho cuidado y separar el corcho de la botella. En el corcho nosotros vamos a encontrar una característica importante, que es precisamente el color. El color que ha dado el vino al corcho. El corcho es un material vegetal proveniente de un árbol conocido como el alcornoque, un árbol mediterráneo, y que tiene una característica importante de dar una hermeticidad, ¿no?, en el cierre de la botella. Verán esta botella ya así abierta, ¿no?, con un corcho en donde se ha impregnado un componente importante, que es precisamente el tanino. Según cómo veamos la intensidad de color, si es un color violáceo muy aproximado al color de la uva, en el caso de una uva tinta, significa que es un vino joven o de cosecha del año. Pero si ya observamos que este color es, digamos, marrón, no marrón, sino de un color teja o de un color ladrillo, entonces ya es un vino de crianza. Puede ser reserva o gran reserva, dependiendo del tiempo que este ha sido puesto en envejecimiento. 3 años para un vino de reserva, 5 años para un vino de gran reserva. Tanto el añejamiento en barrica de roble como también su acabado final en botella. Miren, hay algo importante que a veces queda de lado. Cuando nosotros servimos, buscamos servir la copa a plenitud. Es lo que no debe hacerse. ¿Por qué? Porque el comensal o los comensales necesitan
saber qué aroma tiene el vino, qué cualidades, qué color. Imagínense ustedes un servicio a copa llena. La simple inclinación ocasionaría que el vino se caiga y afectaría pues a quien está a mi lado derecho o izquierdo. O si quiero hacer un giro, ¿no?, del vino, ¿qué voy a observar? Que el vino se me desparrama sobre la camisa o cayó, digamos, en la vestimenta de otro de los comensales o se cayó sobre el mantel, en fin. Y eso no es lo ideal. Probablemente es ideal al que vende las botellas de vino, porque venderá más botellas, pero no es ideal para un buen servicio. El vino debe servirse a 1/3 de la copa, de tal manera que nos dé facilidad de mover, de agitarlo, de percibir el aroma. Una y otra vez se van, digamos, desencadenando nuevos aromas. ¿Por qué? Porque el oxígeno precisamente ayuda al desprendimiento de esos aromas. Y el color, ¿no?, para poder observar el color, girarlo, poder observar esa película de glicerol que se pega en las paredes de la copa y que nos ayudaría mucho, por ejemplo, a definir cuál es el grado alcohólico que tiene ese vino. Otra cosa que comúnmente ocurre es que el comensal, claro, sin conocimiento, recibe la copa y lo toma de esta manera. Es lo que no debe hacerse. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene una temperatura y esa temperatura va a ser transmitida al vino. Y eso va a hacer cambiar o modificar los aromas, las percepciones sensoriales van a ser distintas. Nosotros recomendamos que tomar una copa debe ser en esta forma o en todo caso pues coger de la pierna para poder evitar que se nos caiga la copa o el contenido. De otro lado también es necesario que el sommelier siempre haga la definición inicial del vino para saber si el vino está en condiciones o no de servirlo y luego al anfitrión presentarlo de tal manera que éste esté conforme con lo que ha significado el pedido que ha realizado. Se conoce un dicho muy común que dice: al vino mejor se lo conoce por el corcho que por la etiqueta. ¿Por qué? En la etiqueta podemos ver probablemente muy bonitas elaboraciones, unos formatos muy especiales como los que tenemos acá. Pero ¿quién está en contacto con el vino? Es el corcho y no la etiqueta. Por supuesto, en estos vinos que estamos presentando son vinos connotados, muy renombrados, vinos de las bodegas españolas, francesas, italianas y alemanas también. Entonces, tienen la característica de ser vinos nobles, vinos muy bien elaborados por su procedencia. La etiqueta nos da una información importante. Nos da el nombre, por ejemplo, de la bodega. Es una bodega señorío de Nava, ¿no? Denominación de origen, lo que les hablaba. La denominación de origen Ribera del Duero, ¿no? O denominación de origen de Château de Puyrasac. Es un Saint-Émilion Grand Cru, ¿no? Un vino francés, ¿no? O un vino alemán. Ahí está, ¿no? Aparece una información importante en la etiqueta, es decir, la bodega, el tipo de vino, si es un reserva, un gran reserva, si es la denominación de origen, aparece el año, información importante de la variedad, si es una variedad que corresponde a un solo material, como por ejemplo puramente Cabernet Sauvignon, o que puede ser una combinación de dos variedades, Cabernet Sauvignon con Malbec, o digamos, en el caso por ejemplo de los vinos españoles, hasta con 3 variedades. Por ejemplo, hablamos de los vinos de Marqués de Riscal, Marqués de Griñón, Marqués de Arienzo, ¿no?, que es de la denominación de origen de La Rioja, ¿no? Este famoso vino elaborado con la variedad de uva Tempranillo, una de las variedades selectas de las colecciones ampelográficas de España, ¿no? Pero también puede venir acompañado de otras, Tempranillo, Mazuelo, Garnacha, Tempranillo, siempre como un componente importante. Pero si hablamos de dos variedades, quiere decir que hay una proporción
que se ha consentido para el tempranillo y una proporción para el caso de la macabeo o del amazuelo o de la garnacha. ¿Y quién hace esas proporciones, esas recetas? Precisamente el enólogo. Entonces el trabajo del enólogo es muy importante y tiene que ir asociada con el trabajo del viticultor, porque el enólogo pedirá información relacionada, por ejemplo, a cuál es el valor del contenido glucométrico de las uvas, y el viticultor tiene que saber. Entonces la calidad de la uva proveniente de determinado viñedo ya es el primer punto de partida, que luego irá sumando con todo el control de calidad que realizará el enólogo en bodega hasta el final del proceso. El enólogo entonces cumple una función importante en todo el proceso, porque él es el que va a determinar las características sensoriales definitivas del vino. Los consejos reguladores someterán a los vinos a un proceso de cata. Y esa cata tiene que ser desarrollada bajo condiciones adecuadas, especiales, ¿no? En donde nuestros sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto intervienen para poder hacer una calificación adecuada, ¿no? Hay una serie de aspectos que se detallan en esta obra y precisamente por eso es que la recomendamos, que tengan al alcance. La Universidad Nacional de Cajamarca es la que ha propiciado, ¿no? Ha dado prácticamente el respaldo a la publicación, y nosotros desde aquí queremos dar nuestro sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Cajamarca por este importante logro y por todos los logros que significa en la publicación de conocimientos basados en la experiencia. Finalmente, yo quiero decir que todo lo relacionado a este tema de la viticultura y la enología debe estar asociado a la investigación, pero una investigación comprometida con la conservación y la preservación del medio ambiente, es decir, evitar el uso de aquellos productos contaminantes que muchos se usan en la agricultura, herbicidas, pesticidas, orientando la conservación, la preservación de una serie de plantas y animales que están en proceso de extinción, porque también, amigos, esto significa una cultura de conservación, una cultura del vino hacia el medio ambiente. Quiero terminar parafraseando lo que dijo Jorge Luis Borges: vino, enséñame el arte de vivir mi propia historia como si ésta ya fuera cenizas en la memoria. Hay que pedir siempre, en todo momento, al que nos hace el servicio en el restaurante, el sommelier o la persona que nos atiende, que nos haga referencia si el vino es un vino joven, es un vino reserva, es un vino gran reserva, es un vino crianza, que es importante, y sobre todo que nos muestre la etiqueta, porque puede pasar varias cosas, ¿no? Nos traen el vino ya servido en copa, pero no sabemos qué tipo de vino es. Entonces siempre hay que exigirlo eso. El sommelier tiene que mostrarnos siempre la etiqueta. De esa manera nosotros vamos a estar seguros de que estamos consumiendo un producto de calidad. Luego, también pedir que nos sugiera qué tipo de vino puede acompañar a la comida. Es decir, el sommelier o el que nos atiende, el mozo en el restaurante, debe tener un conocimiento previo para dar una recomendación al respecto. Siempre hay una exigencia. Muchas veces nosotros no asociamos, o en un restaurante vemos que el vino es presentado en una mesa con un mantel oscuro. Hay que tener mucho cuidado. Si nosotros queremos tener una sensación agradable de un vino que vamos a consumir, también hay que relacionarlo con el fondo, con el mantel. Un mantel blanco queda muy bien para todo tipo de vino tinto. Y para los vinos blancos o rosados, un mantel amarillo pálido, o en todo caso un color rosado muy, muy bajo. Eso ayuda a, encontrar mejores armonías en el color, y eso es muy satisfactorio, porque para nosotros la calificación también la vamos a empezar a desarrollar a través de esas partes. Finalmente, recomendar pues a nuestros productores aquí
en la región. Sabemos que la uva ha sido introducida hace algunos años a la región del Alto Jequetepe, que hay producciones importantes aquí en Magdalena y en toda esa cuenca, en toda esa parte baja, por las condiciones ideales de clima, de temperatura, sobre todo grados de temperatura sobre los 20-25 grados para facilitar la acumulación de azúcares. Sin embargo, he visitado algunas parcelas por toda esa zona y he visto que más se está trabajando con uva de mesa. Ojalá a través de programas, de proyectos, ¿no?, asociados a una institución importante en el país que es el CITEVIT, se tome en cuenta esto, que a los viticultores de la región, de cualquiera de las regiones del país, se los empadrone de manera que se tenga conocimiento quiénes están trabajando con la uva y qué materiales pueden ser introducidos a su región, a su viñedo, sobre todo aquellas variedades de vinificación que nos ayuden a elaborar vinos verdaderamente de calidad, ¿no? No con esto quiero distorsionar, ni tampoco es mi objetivo calificar a las elaboraciones locales que se están haciendo, pero ya es un buen punto de partida. Se puede mejorar y a eso apostamos. Mejorar lo que tenemos, pero con material que corresponde a la vinificación, en este caso la uva de vino, ¿no?, como es el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Pinot Noir, Malbec. Es decir, tenemos cepas a nivel nacional, sí las tenemos, hay que traerlas, pero hay que trabajarlas a través de un programa, digamos, integral. Con esto quiero agradecer y ojalá tengan ustedes la oportunidad de visitarnos en la universidad, visitar nuestro laboratorio y también pues adquirir este ejemplar que les será de mucha utilidad.